Ese, bueno, vamos a continuar este módulo y, a ver, tenemos acá un chat. Buenas noches. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Antes de empezar, siempre pregunto si tienen alguna pregunta o duda acerca de la anterior clase que hemos pasado, ¿no? Que hemos llevado, si tienen, de todo lo que hemos visto anteriormente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, para ya empezar a entrar en lo que es la materia como tal, ¿no? El módulo, el reglamento para el régimen de importación a consumo. Creo que no hay, ¿no? Ninguna pregunta o algo que aclarar. Entonces vamos a entrar directamente a lo que nos lleva a lo que es el curso ahora, ¿no? El reglamento para el régimen de importación a consumo, así se denomina ahora, ¿no? El reglamento. Ya no viene a ser el procedimiento, sino viene a ser el reglamento para el régimen de importación a consumo. Y como todos los regímenes, ¿no es cierto?, anteriores, procedimientos, etcétera, siempre tienen un objetivo, el marco legal, ¿no?, y que lo sustenta, y además el alcance, ¿no es cierto? En este caso, el objetivo de este régimen nos dice que es establecer las formalidades y requisitos para la aplicación del régimen de importación para el consumo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no?, de establecer las formalidades. Y obviamente las formalidades ya las tenemos, ¿no es cierto? Y los requisitos también. Entonces simplemente es el tema de la aplicación. El marco legal, bajo qué norma está regulado este reglamento, son todas las normativas relacionadas con el régimen, ¿no? Hablamos de la Ley General de Aduanas, su reglamento, Código Tributario, acuerdos comerciales, procedimientos circulares, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un fin de marco legal para poder realizar lo que es el régimen de importación a consumo. Y el alcance, nos dice, el alcance es, quiere decir quiénes lo van a utilizar, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a utilizar este régimen de importación a consumo? Nos dice que son todas las administraciones aduaneras, ubicadas obviamente en el territorio nacional, así como en áreas de control integrado y centrales binacionales, ¿no?, de fronteras habilitadas. Entonces son todas esas esos lugares, ¿no?, esas personas, es decir, quienes van a llegar a utilizar el régimen de importación para el consumo. Ahora, antes de entrar, ¿no es cierto?, a lo que es, siempre existe lo que son las formalidades previas, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer?, ¿no es cierto? Ustedes veían en el objetivo, nos determinaban estas formalidades, ¿no? Y estas son, ¿no?, previas al despacho. Antes de iniciar el despacho, tenemos que tener en cuenta ciertas formalidades que tenemos que cumplir. Y una de ellas es el registro de operadores, ¿no? Ustedes saben que todos los operadores de comercio exterior o personas que tengan que realizar alguna operación de importación o exportación, tienen que estar registrados en el padrón de la aduana nacional, ¿no es cierto? Por eso que nos dice que deberán estar registrados y habilitados ante la aduana nacional. Antes no era una formalidad el tema de que tengamos o tendríamos que estar empadronados, lo que se denomina, ¿no? Ahora ya no. Ahora, a partir de un tiempo atrás, nos exige, ¿no es cierto?, que para cualquier persona que quiera realizar una importación, tiene que estar empadronada en los datos, o tiene que tener los datos de la aduana nacional. Si uno no está empadronado, pues no va a poder realizar operaciones de comercio exterior. Además de ello, nos dice del certificado de una firma digital. Entonces, se deberá contar, dice, con un certificado digital. Es decir, para firmar digitalmente los documentos, ¿no es cierto?, que serán presentados en las operaciones. Es decir, por ejemplo, cuando estamos realizando un despacho aduanero, el documento que tenemos que firmar es la DAM, por un lado, ¿no? Tenemos que firmar la DAM y después tendríamos que firmar la DIM. Pero eso ya se lo hace digitalmente, ¿no es cierto?, con el certificado de firma digital. Y esta firma tienen que tener todos los declarantes, ¿no? Todos los declarantes. Es decir, los despachantes de aduana, los importadores, habíamos indicado que pueden realizar sus propios despachos,
así como también despachos oficiales, ¿no? También los operadores de comercio, los transportistas, por ejemplo. En este caso también ya están habilitados los concesionarios, ¿no? Para poder emitir el parte de recepción y firmar digitalmente, ya en el sistema SULMA. Ahora, ¿cuándo se inicia, no es cierto, la importación? Se dice que se iniciará con el embarque de las mercancías en territorio extranjero según el artículo 82 de la Ley General de Aduanas. Entonces, no sé si alguien me podría ayudar para que entendamos qué es lo que quiere decir el artículo 83, el artículo 82 de la ley. ¿Alguien está con su ley, por favor? ¿Alguien tiene la Ley General de Aduanas a mano? Buenas noches, Licen. Sí, yo la tengo a mano. Por favor, si puedes dar lectura al artículo, como nos dice el artículo 82. Alcance, ¿no? A ver, un segundito, vamos a ver. ¿Dónde estamos? 82. No. No es el alcance. El artículo... La importación, dice. Exactamente, la importación. 87. 82. 82. 82. 82. ¿Se entenderá por formalidades el artículo 82, Licen? No. ¿Estás viendo la Ley General de Aduanas? Sí, correcto. Dice, yo lo tengo acá, el 82. Nos habla de la importación, el capítulo primero. Sí, exactamente. A ver, adelante. La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero o territorio aduanero nacional. Ya. A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías estar sometidas a características técnicas especiales como ser congeladas o envasadas a presión. Correcto, ¿no? Entonces, este artículo 82 nos establece, nos indica, ¿no?, dónde se inicia la importación. Muchas bibliografías tal vez ustedes han debido leer o tal vez compartiendo algún conocimiento con algún colega, amigo, etcétera. Igual yo, entonces decíamos, la importación puede generarse, ¿no es cierto?, a partir inclusive de la transacción comercial que hagamos, ¿no es cierto? Se decía que la importación comienza o se inicia cuando ya se realiza la transacción del país de origen, claro, en este caso al revés, ¿no? Del país de destino al que va a llegar, enviábamos una transferencia al país de origen. Entonces había cierto carácter, ¿no?, de ideas y de interpretaciones que se podía dar o generar ya el inicio de una importación en la transferencia, ¿no?, efectiva de la compra de la mercancía. Muchos otros inclusive decían, no, ya la importación se puede generar al momento tal vez de realizar una cotización, ¿no?, de encontrar al proveedor. Pero nosotros, como les dije en un principio, nosotros tendríamos que basarnos a lo que dice nuestra norma nacional, ¿no es cierto? Puede ser que nosotros encontremos en el Internet cierta información acerca que podrían decir o definir que la importación se realiza con la transacción efectiva, ¿no es cierto?, por la compra y venta. Pero es en forma genérica, ¿no es cierto?, en forma genérica. Pero ya entrando en el ámbito nacional y además, como les dije, está en una norma, está en una ley donde nos dice que el inicio de la importación se realiza con el embarque de las mercancías en territorio extranjero, ¿no? Eso es lo que nos dice el artículo 82 de la Ley General de Aduanas. Por lo tanto, nosotros, como concepto, como definición, tendríamos que manejar esto, ¿no? ¿Cuándo se inicia una importación? Con el embarque de las mercancías en el territorio extranjero que va a ser enviado a nuestro territorio, ¿no? Ahí se inicia la importación. Ahora, por ejemplo, dice inicio de la importación, ¿no?
Ahora, en el tema de valoración, ¿no, estimados? La decisión 571 habla del lugar de importación, ¿no? Lugar de importación. Acá nosotros estamos viendo el inicio de la importación, pero es el inicio, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hacer. Pero en el tema de valoración nos dice la decisión 571 hasta dónde, ¿no es cierto?, hasta dónde se tiene que considerar o se tiene que sumar todos los gastos para determinar la base imponible. Entonces, en la decisión 571 nos dice, todos esos gastos se deben considerar hasta el lugar de importación. Entonces, para el tema de valoración, no sé si existen, va a haber dos situaciones, ¿no? Uno para la valoración, que es un lugar de la importación, y la otra que es el inicio de la importación. Entonces, tal vez cuando toquen el módulo del tema de el módulo de valoración, ¿no? Ahí tal vez le pueden explicar un poco más cuál es el lugar de importación a que se refiere, dónde se van a determinar todos los gastos, ¿no? O se van a considerar para determinar la base imponible. ¿Ya? Después tenemos en el tema de las formalidades, el examen previo instruido por la administración. Este acápite, este punto, ha sido incorporado recién en este reglamento, ¿no? Nos dice que examen previo instruido por la administración, porque si nosotros nos vamos un poquito más atrás, unos 15 días atrás, en el procedimiento, el examen previo lo realizaba el importador, ¿no? No era obligatorio, pero sí lo realizaba el importador, lo solicitaba el importador. Pero acá ya ha cambiado eso y nos habla de un examen previo instruido por la administración, en este caso administración aduanera o administración tributaria. Y que dice, realizará la verificación de las mercancías de forma previa al despacho de manera selectiva o aleatoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con esto? Que la administración tributaria, en este caso la administración aduanera, ¿no es cierto?, puede realizar este examen previo antes, ¿no es cierto?, antes de la presentación de la DIV. Puede ser selectiva o puede ser aleatoria. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué? ¿No es cierto? Porque dentro de este examen tal vez puedan encontrar, no sé, ¿no?, verificar si realmente es la mercancía que está declarada en la factura comercial, ¿no? O perdón, en este caso tal vez lo que indica el parte de excepción, o también la factura comercial, ¿no es cierto? Porque puede ser que nuestra factura diga televisores y cuando haga un examen previo, la administración puede encontrar celulares, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces ahí ya da inicio, ¿no es cierto? Si se encontrara esas diferencias, por ejemplo, en que realmente no es el producto, ya es directamente el comiso definitivo, ¿no? En este nuevo reglamento. En el reglamento nos dice que si encontrase, ¿no es cierto?, algo que no está dentro de lo que es la factura comercial, ya es comiso definitivo. No hay vuelta que dar y además, o sea, no se salva, dice, ¿no?, de los procesos que se les pueda realizar a los que han incurrido, digamos, ¿no?, en este hecho. Entonces, ahí la administración aduanera tiene ya la tuición de que ellos, puede ser tal vez por una denuncia o puede ser, como ellos dicen, selectiva, ¿no es cierto? La administración decide ver quiero ir a ver estas cajas y realiza el examen previo. Para ello, para este examen previo, es todo ¿cómo les podría decir? Un proceso, ¿no? Tienen que fijar un horario, ¿no? Con el concesionario, la administración aduanera, porque ya no participa aquí ni el importador ni la agencia. Entonces, el concesionario, la administración aduanera, tienen que tener el espacio suficiente, nos dice la norma, el concesionario tiene que ya tener listas las cajas, ¿no?, para que venga la aduana y pueda realizar efectivamente este examen previo. ¿Ya? Entonces, es un punto nuevo en lo que se refiere al reglamento del régimen de importación a consumo. Ahora tenemos lo que son las prohibiciones.
nos dice, no se admitirá el despacho según lo establecido en el artículo 117 del reglamento a la Ley General de Aduanas y normas conexas, ¿no? Las normas conexas nos quieren decir, y además de algún decreto, ley, etcétera, que además del reglamento existe otras normas, ¿no? Conexas relativas a las prohibiciones. Por disposiciones de norma expresa, la mercancía, o dice, no, perdón, ahí hay una coma, también podría ser, o de norma expresa, la mercancía no pueda ser objeto de un despacho. Ahora, nuevamente les podría pedir tal vez a otra persona que nos pueda dar lecturita al artículo 117, pero del reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Alguien me puede ayudar? Es parte también, voy a considerar, ¿no es cierto?, de nuestra participación que está para el tema de la nota, ¿no? ¿Alguien me ayuda con el artículo 17? Licenciado, creo que... Adelante. Creo que ahora sí. Adelante. Las prohibiciones, ¿cierto? Sí, sí, adelante con las prohibiciones. Inciso A, mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra la preservación vegetal. Productos comestibles, preparaciones alimenticias diversas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas en estado de descomposición o adulteradas o que contengan sustancias nocivas para la salud. Animales vivos afectados por enfermedades, plantas, frutos comestibles, semillas y otros productos de origen vegetal y animal que contengan plagas agrícolas, forestales y enfermedades cuarentenarias, desechos de sustancias radioactivas, de procesos mineros y metalúrgicos y otros residuos o desechos peligrosos, sustancias agotadoras del ozono que contengan CFC, clorofluorocarbonos detallados en el anexo A y B del protocolo de Montreal, a los que complementen al mismo. Inciso B, alimentos de consumo o insumos agropecuarios, plaguicidas y medicamentos de uso veterinario, no registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC, de acuerdo a la ley número 2061 del 16 de marzo del 2000. Inciso C, productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas ante el Ministerio de Salud y Deportes de acuerdo a la ley número 1713 del 17 de diciembre de 1996 de medicamentos. Inciso D, mercancías que atenten contra la seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia y del sistema económico financiero del país, billetes de lotería extranjera, limitaciones de monedas y billetes, sellos de correo u otros valores fiscales, excepto los catálogos numismáticos y filatélicos de cualquier naturaleza, armas, municiones y explosivos, artículos usados de prenderías tales como prendas y complementos de vestir, zapatos, ropa de cama, mesa, tocador o cocinas, mantas, alfombras, artículos de tapicería, trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, desechos y desperdicios de cualquier material textil. Se exceptúan de la prohibición las mercancías que se encuentran autorizadas para su importación por disposición expresa de la autoridad competente. Inciso E, vehículos, partes y accesorios para vehículos usados o nuevos de acuerdo a la normativa vigente, se encuentren prohibidos de importación. Bien, gracias. Entonces, como verán, el artículo 117 ya nos establece, ¿no?, qué productos están prohibidos o no prohibidos de ser objeto de un despacho, ¿no? Ahora, evidentemente, ustedes, bueno, acá en La Paz, ¿no?, porque estamos en diferentes ciudades, en el Prado, por ejemplo, de aquí de la ciudad de La Paz, los que estamos en La Paz, alguna vez ofrecen billetes de lotería extranjera, ¿no es cierto? Te dicen una lotería que se va a sortear, no sé, tal vez en otros departamentos. Y eso está prohibido, ¿no es cierto? Nos dice el artículo 117. Entonces, ¿cómo ingresan esos billetes? ¿Por qué nos venden? Ingresan pues por contrabando,
¿no es cierto? Ahora falta saber si tiene legalidad o no, etcétera, etcétera, pero ya al momento de ofrecernos, ya tendríamos que ver que eso no se puede dar, ¿no? La única entidad que puede vender, en este caso, o importar en el tema de billetes de lotería, pues es la misma Lotería Nacional, ¿no? Como ente regulador. Entonces, ellos son los únicos que podrían realizar ese tipo de importaciones. Ahora, esas son las prohibiciones de acuerdo al artículo 117 y alguna norma conexa, ¿no es cierto? Tal vez existen otras normas que ya establecen puntualmente, ¿no es cierto?, la prohibición de algo. Por ejemplo, una norma expresa de ese tiempo salió también con la prohibición de las importaciones de ropa usada, ¿no es cierto? Existe una ley expresa. Pero imagínense, no sé si acá nomás en nuestro país se da eso, que inclusive existe, ¿no?, un sindicato, creo, una asociación de estos señores vendedores de ropa usada, ¿no? Siendo que existe una ley, una norma que prohíbe, ¿no es cierto?, la importación, y obviamente siguen entrando, pero ingresan por el tema del contrabando, ¿no? Entonces, estas formalidades previas, es decir, esto, ¿quién tiene que saber? ¿No es cierto? El agente despachante o el despachante de aduanas, como les decía, tiene que ser el ente que les asesora, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere, mire, estoy trayendo armas, ¿no? Un ratito, ¿no? Las armas están prohibidas, ¿no es cierto? El artículo 117 nos dice que no podemos. ¿Quiénes pueden solamente importar armas? En este caso, tenemos que es la policía, Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que por ley también les faculta que esas instituciones son las únicas que pueden realizar importación de armamento bélico, podemos llamar, ¿no? Armas, municiones y explosivos. Por los demás, nadie, ¿no? Porque ya tenemos una ley expresa que nos prohíbe, ¿no? Entonces, si alguien quiere importar un arma, por ejemplo, ya tendríamos que decirle que no se puede, ¿no? Es decir, y todo lo que está enmarcado, ¿no? Alimentos de consumo, insumos agropecuarios, ¿no? Como plaguicidas y todo eso. Entonces, ahí el agente despachante tiene que ser, como les dije, un asesor, ¿no? Un asesor para el tema de el comercio exterior, para cualquier despacho. Y ya entramos, en este caso, a lo que son las modalidades del despacho, ¿no? En un principio, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el tema de los documentos, ¿no es cierto? La factura pro forma, la factura comercial, y ahí vamos a ir entrando a lo que son las modalidades. Nos habla de una modalidad general, ¿ya? Una modalidad que nos dice es con la presentación de la DIM para la importación de mercancías que se encuentran almacenadas. Obviamente, ¿dónde se encuentran almacenadas? En los recintos de depósito, en los recintos aduaneros, ¿no? Obviamente, de ahí recién se podría realizar lo que es el despacho general. ¿Cuáles son las características, no? Las características del despacho general nos dice que tendría que estar sustentada, podríamos decir, con toda la documentación original, ¿no es cierto? Original. Ahora, si alguien, por favor, otra persona ahora podría dar lecturita al artículo 122, ¿no? Al artículo 122 del reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Quién me podría ayudar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Benedicto, por favor. Ya, el artículo 122, alcance. El despacho general deberá realizarse con la presentación de la declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual deberá estar amparada por la documentación señalada en el artículo 111 y el cumplimiento de las formalidades y disposiciones del presente reglamento. ¿No es cierto? Entonces ahí ya nos está indicando cuál es esa, ¿no? ¿Quiénes? Y además, ¿quiénes pueden acogerse a esta modalidad de despacho general? Nos dice que todas las personas, ya sean personas naturales o sean personas jurídicas, ¿no? Pueden acogerse a esta modalidad.
En el ámbito del alcance de las mercancías nos dice todo el universo arancelario de mercancías pueden acogerse bajo la modalidad de un despacho general. No hay restricciones. Entonces, esa es podríamos decir, una diferenciación con las demás modalidades que vamos a ir viendo, ¿ya? El despacho general es con toda la documentación original y además que está establecida, como decía en el artículo 111, que nos indica qué documentos son como soporte para un despacho aduanero, ¿ya? Eso con relación a un despacho general. Vayamos viendo lo que nos dice los otros, que es el despacho anticipado, ¿no? Habíamos indicado también que es un despacho anticipado. Nos habla de la aplicación. Mercancías que arriben de forma posterior a la aceptación de la DIM. Entonces, esa es como una definición, ¿no? Y ahí nos habla como su aplicabilidad. ¿Por qué se dice un despacho anticipado? Nos vamos a anticipar ¿a qué? ¿No es cierto? Y en la aplicación dice, nos vamos a anticipar, es decir, son mercancías que arriben de forma posterior a la aceptación de la DIM. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No es cierto? Que nosotros primeramente vamos a realizar la DIM, ¿no es cierto? Vamos a efectuar el despacho como tal, inclusive vamos a pagar los tributos aduaneros, ¿no? O sea, ya vamos a tener absolutamente todo, pero la mercancía todavía no va a llegar. O sea, el medio de transporte todavía no ha arribado. Va a arribar de forma posterior, ¿no? Ahora, en este régimen, en esta modalidad les decía que no es necesario, ¿no?, que tengamos la factura comercial, ¿no? No es necesario. Simplemente nos dice que tendríamos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, o contar en este caso con la información requerida, ¿no es cierto?, la información requerida para poder estar requerida de los documentos soportes necesarios para su importación. O sea, considerando, ¿no?, el tema del valor de la mercancía, la descripción de la mercancía para poder realizar la clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, si tenemos toda esa información y no nos está indicando en qué tipo de documentos, podemos realizar lo que es el despacho anticipado. ¿Por qué? Porque después tenemos esa regularización que les indicaba, ¿no? Es decir, para tener más claro, el despacho anticipado es que, en este caso, la agencia despachante, o sea, el importador a través de la agencia, le va a presentar algunos documentos donde se encuentre o no se detalle toda la información necesaria para poder realizar la liquidación aduanera, para poder realizar la clasificación arancelaria y ver, qué sé yo, si tiene algún acuerdo o no hay un acuerdo, se establece el tema de la base imponible, se realiza la liquidación y además se pagan los tributos aduaneros antes que arribe la mercancía. Una vez que arribe, ¿no es cierto?, una vez que ya tengamos el tema de ya arribado, etcétera, tenemos nosotros un tiempo para la regularización. ¿La regularización en qué consiste? Dice que el importador deberá entregar al declarante la documentación soporte original antes del vencimiento de plazo, es decir, antes del vencimiento del plazo para la regularización, ¿no? Entonces, ahí es el tema que les decía, ¿no? Nosotros podemos realizar el despacho con documentación, podría ser proformas o cualquier otro documento que cuente o tenga la información necesaria y posteriormente se tiene que regularizar. Ahora, ¿cuáles son los plazos? No, ahí mismo tenemos los plazos. Nos dice que el plazo se realizará dentro de los 20 días de arribada la totalidad de la mercancía a la aduana de destino. Para importación de yacimientos petrolíferos nos dice que será de 180 días, ¿no? Entonces, hay dos plazos. Bueno, para yacimientos que es una entidad estatal, siempre los plazos son mayores, ¿no? Pero para los demás solamente nos están dando 20 días, ¿no?, para regularizar. Y la regularización ya hemos entendido que es que el importador tiene que presentar los documentos originales y el agente despachante tiene que subir otra vez, ¿no? O sea,
escanear los documentos. Además, algunos documentos nos va a faltar para un despacho anticipado. Es decir, en un despacho en general tenemos que contar con todos los documentos que los hemos visto anteriormente, ¿no? Hemos ido viendo un poquito. Pero en el despacho anticipado, si bien vamos a contar con algunos, además necesitamos solo la información, el documento que no lo vamos a tener a mano es el parte de recepción. Porque el parte de recepción, ustedes saben que se elabora cuando la mercancía llega a destino, pero en este caso no ha llegado. Por lo tanto, no podemos nosotros adjuntar el parte de recepción. ¿En qué momento vamos a adjuntar el parte de recepción? En la regularización, ¿no? Ahí, licenciado. Sí, adelante. Una consulta, licenciado. Cuando la carga ingresa al recinto aduanero, el personero de almacén coloca el mismo peso que viene en la documentación o tiene la obligación de pesar la carga. Bien, en el tema de, en el régimen de depósito aduanero, estipula que tiene que pesar. Todos los recintos, los concesionarios de depósito aduanero tienen que contar con una balanza, ¿no es cierto? En los aeropuertos, yo les hablo de aquí de La Paz, se tiene una balanza, ¿no? Porque simplemente es un solo almacén, ¿no? En el aeropuerto. Mientras que en aduanas interiores se tienen varios almacenes, pero en cada uno existe una balanza. O sea, la norma nos dice que sí o sí tiene que pesarse la mercancía. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí se va a constatar o evidenciar realmente la cantidad, hay que contar, y el peso con la que se está recepcionando. Porque imagínate que pongan el peso guía, ¿no es cierto? ¿Qué dice mi documento de embarque? Dice 18 kilos. Y si me copia los 18 kilos, ¿no es cierto? Porque si me está copiando es que se está basando en el documento, eso se llama peso guía, ¿no? Porque solamente está viendo y está transcribiendo y no lo está copiando. Pero cuando yo quiero retirar mi mercancía, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, y yo quiero pesar, porque a mí sí yo tengo la obligación para poder, ¿cómo les podría decir? Exigir. Imagínense si pesa 16. Bueno, ya hay una diferencia. En un momento, no sé si hablé con ustedes, o sea, el parte de recepción, ¿no es cierto? Es el único documento que acredita, ¿no? Que acredita fehacientemente el arribo de las mercancías. Y además se constituye como un documento para fines legales posteriores. Y en este caso yo puedo utilizar ese parte de recepción para fines legales posteriores. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, miren, en el parte de recepción me han puesto 18 y ahora me están entregando 16. Entonces hay una susceptibilidad que se lo han sacado 2 kilos, ¿no es cierto? Entonces los concesionarios o los almacenes, imposible, Yandira, que te pongan peso guía. ¿Por qué? Porque ellos mismos entrarían en ese pequeño, ¿cómo te podría decir? En contra de ellos, ¿no? Por el ejemplo que te estoy dando. Pero la norma establece que sí o sí tienen que pesar, contar y pesar. Y además, la nueva norma, es decir, el nuevo reglamento, pero en este caso de depósito aduanero, ¿qué indica? Anteriormente, ¿qué nos decía? Ejemplo, si llegaban paletas, sabemos lo que es una paleta, ¿no es cierto? Es decir, el MIGDTA, ¿qué dice? Una paleta, ¿no es cierto? Y el concesionario, ¿cómo recibe? Es decir, la paleta, ¿no es cierto? Y dentro de la paleta existen 20 cajas, ¿no? Pero están paletizadas. Anteriormente, ¿cómo se recepcionaba? El almacenista decía, estoy recibiendo un bulto, una paleta, listo. No había faltantes, ni sobrantes, ni nada, ¿no es cierto? Describía una paleta y después se entregaba una paleta. Pero ahora la norma, ¿qué nos dice? Que el concesionario, ¿no es cierto? Si recibe una paleta, va a recibir la paleta, pero además tiene que contar las cajas. Tiene que contar las cajas. Es decir, tiene 20 cajas
y tiene que poner, ¿no?, en el parte de recepción una paleta con 20 cajas. Antes no se hacía eso, no se hacía. Entonces ha habido también ciertos cambios en el régimen de depósito aduanero, ¿no es cierto? Que ahora nos dicen que si es una paleta se recibe, pero se tiene que contar las cajas. Entonces, eso muy aparte, ¿no? Pero no sé, Yandira, la pregunta que me hacías, si a ti te ha sucedido de que te han puesto el peso guía en el parte de excepción. No sé si eso ha sucedido. Sí, justamente llegó un camión aduana interior con 25,000 kilos netos, y al momento de hacer la entrega en el almacén, me llegaron menos 500 bolsas. Entonces, por eso era mi duda, saber, y obviamente yo le reclamo al transportista, porque si mi parte de recepción dice que tengo 25,000 kilos netos y mi lista de empaque dice que tengo 25,000 kilos netos, igualmente de origen me envían la confirmación del peso neto. Entonces mi reclamo va entonces directo al transportista, porque si almacén dice que recibió los 25, entonces el robo fue saliendo del recinto hacia el almacén. Eso es lo que te decía, ¿no es cierto? Ahora el transportista, mira, imagínate, tú le quieres no acusar, digamos, pero tal vez le quieres responsabilizar, pero el transportista tiene las de demostrarte que él no ha sido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él se va a ir en el parte de recepción. Entonces, el parte de recepción, ¿qué función tiene? Dice que con el parte de recepción podríamos decir que está traspasando el riesgo, ¿no es cierto? El riesgo de la mercancía, en este caso, al concesionario. Todo lo que le pase a la mercancía después del parte de recepción emitido ya es responsabilidad del concesionario. Si el MIGDTA, el transportista, tiene 25, el parte de recepción dice 25, ¿cómo le puedes responsabilizar al transportista si él ha entregado 25 y ahí está claramente el documento? ¿No es cierto? Ahí, como te decía, el mismo concesionario se ha llegado a eso. O sea, tal vez, no sé, por flojera o no pesar, o tal vez la balanza estaba mal, no sabemos. Pero asumido, el concesionario ya está asumiendo los 25,000 kilos. Ahora, muy diferente, podemos decir, es que, es decir, no sé si se han descargado, no se han descargado, porque todo eso existe, ¿no? Si se ha realizado un despacho sobre caso, un despacho abreviado, etcétera, etcétera. En ese caso, cuando no existe, ¿no es cierto?, también la norma dice que se puede aplicar el peso guía, pero siempre y cuando las cantidades estén exactas, ¿no? Pero ese es otro tema. Por eso te decía, si han descargado o no han descargado. Si han descargado... Adelante, Yadira. Sí, en realidad es un despacho sobre carro, pero el personero de Senasac, como era gelatina, Senasac revisó, obviamente cortó precinto, y al momento de pagar se hicieron el pago de los tributos, pero de aduana sale ya con el precinto cortado. Claro, pero... a ver, ¿es un contenedor? Sí, un contenedor de 20. Ya, no, está bien, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué nos dice el procedimiento, no? Efectivamente, si tú estás haciendo un despacho sobre camión, sobre caso que me dices, también tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que los debes saber. Mercancías homogéneas, que se tiene que habilitar un pasillo para que se pueda contabilizar las cajas, etcétera, etcétera. En ese caso, como te digo, si las cajas, ¿no es cierto? Si las cajas han hecho el pasillo, están exactas, ¿no? Son 50 cajas, sí, aquí están las 50 cajas, todas cerradas, no hay abiertas, etcétera, etcétera, pues el peso lo pueden poner peso guía, ¿no? Diciendo las 25,000, si no te faltan unidades. Pero si te faltan unidades, tú me estás diciendo que faltan como 500 sacos o kilos, no te he entendido muy bien. Es 500, muy diferente. 500 kilos que equivalen a unos 20 sacos aproximadamente. Claro, pero los sacos, según tu factura o tu lista de empaque, ¿están exactos o faltan?
Sí, según mi factura y lista de empaque estaban exactos hasta aduana interior, y ya en el trayecto fue que cuando llegaron al almacén es que no cuadran la cantidad de sacos con lo que se recepcionó en Ah, ya, origen. ya. Por eso te digo, Yandira, o sea, y tu parte de recepción, ¿qué dice en cuanto a la cantidad? Indica que estaban los 2.000 sacos, y de origen igual, bueno, exportaron 2.000 sacos. Entonces, simple, Yandira, como te dije, simple, ahí tú, al que tienes que reclamarle es al concesionario, no hay más. El concesionario no te puede decir, pues, que aquí me han entregado menos. ¿Por qué? Porque está descrito en el parte de recepción. Como te digo, o sea, si tú le quieres decir al transportista, usted ha sido el culpable, él te va a decir, mire, aquí yo he entregado completo, porque a él también se le entrega una copia de parte de excepción, entonces no tienes donde perderse. Entonces yo, con todo lo que me estás diciendo, yo iría y les reclamaría al quien tendría que responder es el concesionario. Él sería. Y es más, o sea, en el nuevo reglamento de depósito establece, ¿no?, que si sufriese dentro dentro de los recintos, ¿no? Y qué sé yo, pérdidas, lo que tú tienes, robos, destrucciones, incendios, etcétera, etcétera, algo que merme o destruya la mercancía, la norma que nos dice que es responsable el concesionario. Uno. Y además también es responsable de los tributos aduaneros. Por lo tanto, si habían 500, tú seguramente has pagado los tributos por el total, pero te están entregando menos, ¿no es cierto? Ahí, bueno, esto ya es un procedimiento mucho más largo, ¿no? Pero se tendría que demostrar y lo puedes demostrar tranquilamente. Entonces, ¿la aduana qué va a hacer? La aduana le dice, señor, y le dice en el mismo procedimiento, señores, ustedes son responsables de los tributos aduaneros con esta mercancía extraviada ante la aduana, porque tú sabes que a la aduana, ¿cuál es su función principal? Recaudar. A él no le interesa si se ha perdido o no se ha perdido. La aduana no va a buscar culpables, ¿no? No va a ir a investigar, no. Concesionario, señor, usted paga y además también le dice que no está libre de iniciarles un proceso, porque puede ser que haya habido ¿cómo se denomina? Una extracción de prenda aduanera. Y la sustracción de prenda aduanera, tú sabes que es un delito, ¿no es cierto? Entonces, no es complejo, pero está claro, pero se tiene que determinar. Yo iría directamente al concesionario que me tiene que responder él. Y como te digo, los tributos aduaneros también se los tendrían que pasar, en este caso, de esas bolsas que faltan al concesionario. No sé si es así, no sé, yo te entendí más o menos así. Si todo está bien, entonces en el almacén se ha perdido. Sí, está. ¿No es cierto? Bien, bien, Yandira. Excelente. Entonces, estábamos en el tema de los plazos, ¿no? Tiene que ser dentro de los plazos. Y además, ¿y qué pasa si yo incumplo, ¿no es cierto?, con el incumplimiento? Entonces me dice que no podré realizar la aplicación del despacho anticipado según el artículo 127 del reglamento a la Ley General de Aduanas. A ver, Araceli, ¿está en sala? Sí, le hice claro. ¿Estás con el reglamento, Araceli? Sí, Si Liz. no, a ver, si puedes, ayudarnos con el artículo 127 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Ya, espérame un momento, por favor. Claro que sí, claro que sí. 127, ¿no? Ujú. Ya dice. Regularización del despacho anticipado. Correcto. Bueno, el declarante que efectúe un despacho anticipado está obligado a disponer de la documentación original exigible para el régimen aduanero correspondiente, dentro de los 20 días de arribada a la mercancía o del medio de transporte de uso comercial, la cual deberá incluirse en la carpeta correspondiente para la revisión posterior por la aduana nacional.
El importador que tenga algún despacho anticipado cuyo plazo para la regularización haya vencido, no podrá solicitar la ampliación de esta modalidad mientras no cumpla con la regularización pendiente. ¿No es cierto? Entonces, ahí la misma norma que les decía nos está indicando que ya no voy a poder realizar, ¿no es cierto? Es una forma de controlarlos, en este caso la aduana nacional, a los importadores. Porque anteriormente, ¿qué hacían? O sea, hacían despachos anticipados y se acumulaban, ¿no? Que esto, el otro, sí. Y además tiene una sanción, ¿no es cierto? Una contravención. También está establecido en el anexo de contravenciones el incumplimiento, porque ya es un incumplimiento, ¿no? Incumplimiento de obligaciones, el incumplimiento de plazo y se le va a sancionar. En este caso, al importador, ¿no? Por no realizar o no haber realizado la regularización. ¿Ya? Más adelante también lo vamos a ir ampliando un poquito más, ¿no? Un poquito más. Ahora estamos viendo el tema de el despacho inmediato. ¿Qué nos dice del despacho inmediato? La aplicación. Dice que se aplicará solo a importaciones, ¿no? O a importación para el consumo de determinadas mercancías. Otra cosita que me olvidaba de decirles, en la modalidad de despacho anticipado pueden acogerse las personas naturales y personas jurídicas. Pueden acogerse. Además, se pueden acoger todo el universo arancelario de mercancías, salvo aquellas que tengan, que necesiten autorizaciones, ¿no? Algunas autorizaciones, que eso ya está dentro del procedimiento ya del tema del despacho anticipado, que esas están, no pueden, ¿no? Realizar las que necesitan alguna autorización previa. Dentro del despacho inmediato, igual manera, pueden acogerse personas naturales y personas jurídicas. Pero ya en el tema de las mercancías, ya no es todo el universo arancelario, sino son algunas, ¿no? Algunas mercancías y además solamente pueden ser en aduanas interiores o aeropuertos y que se encuentran en el artículo 129 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Carla Rodríguez está en sala. Buenas noches, licenciado. Carlita, buenas noches. ¿Tienes tu reglamento? Sí. Artículo favor, 129. Mercancías admitidas, mercancías admitidas para el despacho inmediato. El despacho inmediato será admitido para las siguientes mercancías: elementos químicos radioactivos, materiales inflamables o explosivos, productos venenosos o corrosivos y otras sustancias peligrosas. 2. Glándulas o demás órganos para usos opoterapéuticos, sangre humana, plasma y demás componentes de sangre humana. 3. Materias perecederas destinadas a la investigación médica y agentes etiológicos. 4. Suero y vacunas. 5. Animales vivos. 6. Animales perecederos o artículos y productos de fácil descomposición o a los que requieran refrigeración. 7. Diarios, revistas, publicaciones periódicas. 8. Cintas audiovisuales para uso exclusivo de medios de comunicación social. ¿Sigo, licenciado? Sí. Bueno, sí, son casi 21, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente son, o sea, en forma genérica, ¿no? Son aquellos productos que por su naturaleza, ¿no es cierto? Por la naturaleza, no pueden quedarse en un recinto aduanero, o por sus características, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, por su naturaleza, no puede, pues, porque tienen que estar refrigeradas, ¿no es cierto? Y los depósitos o los concesionarios no cuentan con un espacio, podríamos decir, que los mantenga refrigerados. Por lo tanto, por la naturaleza de ese producto, tiene que salir inmediatamente, por la naturaleza. Y las características, no sé, imagínense, también, como leyó la compañera, están las revistas, los diarios, ¿no? Pero eso ya no es por su naturaleza, ¿no? Sino porque imagínense que un diario de un país extranjero o salga después de un mes, la noticia ya no sirve, pues, ¿no es cierto? Tal vez ya cambió todo lo que decía con relación a eso. Por lo tanto, se tiene que ver, ¿no? Se tendría que considerar.
hay el tema cinematográfico, por ejemplo, ¿no? Las películas, todo ingresa, ¿no es cierto?, por la aduana. Entonces, por sus naturaleza y características, no pueden, no pueden quedarse por más tiempo que se y tienen que acogerse a un despacho inmediato. Pero dentro de esto, adelante, sí. Una consulta, Lisen. ¿A qué se refiere con maquinaria o equipos o unidades funcionales? ¿Qué ejemplo podríamos tener? Los equipos funcionales, dame un momentito, voy a leer a ver dónde, material. Bueno, es un equipo funcional, ¿no es cierto? A ver, funcional yo les podría decir como la instalación de una planta, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir de una planta hidroeléctrica, no sé, para yacimientos o exploración, algo así. Por lo tanto, los equipos funcionales, ¿no?, vienen a ser que llegan al país por partes, ¿no? Porque están instalando, se está instalando toda una como les decía, toda una planta, ¿no? Por lo tanto, si hay si hay una pieza o una parte que es parte de esa planta, pues no se puede quedar, ¿no? Tiene que salir inmediatamente. Lisen, adelante. podríamos entonces decir que había un proyecto que creo que se instaló una parte en San Julián, sí, sí, de unas aspas, de unos ventiladores, no son ventiladores, unos equipos eólicos ¿ya? Que trajeron por parte. Esto se podría llamar equipos con unidades funcionales, ¿no? Sí, sí, son los proyectos. Tú lo has dicho. ¿Proyectos? Sí, 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 sí. Entonces, no se puede quedar, pues, ¿no es cierto? Porque es parte de ese equipo y tiene que terminarse seguro, ¿no? De instalar, etc. Pero obviamente eso también está controlado, ¿no? Por la administración aduanera. Se tiene que demostrar, decir esto es para, bueno, todo el procedimiento, los requisitos. Pero sí, a eso se denominan los funcionales. ¿Ya? Bien. Ahora, por ejemplo, a ver, les hago una consulta. ¿Ustedes creen que los restos humanos podrían podrían acogerse a esta modalidad de un despacho inmediato? ¿Qué creen? Porque acá en el artículo como tal, ¿no? Si lo leen así internamente, no nos dice de restos humanos, nos habla de glándulas, de órganos, no nos puede hablar de córneas humanas, plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Pero no nos habla pues de un resto humano, o sea, un cadáver, ¿no? Un familiar que muere en el extranjero son repatriados, ¿no es cierto? Se dicen, están repatriando los restos de la persona. ¿Entra a la aduana? Primera pregunta. ¿Tiene que entrar a la aduana? Si entra a la aduana, ¿se puede aplicar, se podría acoger a un despacho inmediato? ¿Qué dice? Podría ser una pregunta, tal vez el examen, pero ya me he adelantado. Licenciado. Hola, sí. Yo creo que sí, por su naturaleza, licenciado. Benjamín, ¿ya? Sí, por su naturaleza, porque un cuerpo se descompone y no tiene el lugar adecuado en aduanas para un cuerpo, ¿no? Una pequeña morgue tendría que tener. Pero dicen, ¿acaso el caso de los cadáveres está comprendido en la Ley General de Aduanas? ¿Acaso no se maneja con otro tipo de régimen? Esa es la pregunta, por eso, no sé, a ver Yandira, ¿tú qué dices? ¿A qué régimen podría aplicar o cómo podría ser según, a ver, tú dime, Yandira. No lo que pasa es que un cadáver no es comercializable y no entraría como un producto o mercancía. ¿Cómo que entraría? Esto tendría un tratamiento consular, imagino. ¿Consulario? Consular o Ya, perfecto.
Te entiendo, Yadira. Bien, a ver, sí, acá hay un chat. A ver, vamos a leer el chat. Fresia nos dice un trato especial, pero Fresia, ¿cuál sería ese trato especial? ¿No? ¿Cuál sería? Como les digo, todo tiene que estar dentro de la norma. Un trato especial de acuerdo al artículo tantos, ¿no? De tal. O a qué se estarán refiriendo con un trato especial. A ver, yo quisiera una participación más de alguien, no sé, Celina, a ver, vamos, Eileen, Michelle, Moisés, Janet, ¿qué es lo que opinan? ¿No? O sea, el compañero nos dice que sí, un compañero nos decía que sí, podía entrar al despacho inmediato porque es de fácil descomposición, nos decía, ¿no? Y no hay ambientes para poder tenerlos, ¿no? Y Yandira nos dice, no, nada que ver, ¿no? No es comercial, no es comercializar. Alguien más, a ver, uno más. Vamos, participemos. Gustavo, Yasmín, Carla, Ángel. ¿Nadie? Bien. A ver. ¿Sí? Listen, no, para empezar, un cadáver no es comercializable. ¿Ya? Y si queremos hacer llegar en caso, digamos, de que falleciera, digamos, algún familiar en el extranjero, todos esos trámites se los tienen que hacer en el consulado boliviano, digamos, y al ingreso aquí a Bolivia, se tendría que ingresar con todos sus datos que tienen el pasaporte, digamos. No, pero no, para empezar, no es una mercancía, digamos. No es una mercancía. Muy buena tu apreciación. La pregunta que les hago, ¿han pasado ya nomenclatura arancelaria? ¿Pasaron el módulo nomenclatura arancelaria? Merciología, licenciado. ¿Y nomenclatura? No hemos pasado nomenclatura arancelaria. ¿Después van a pasar o no está en su penso? Sí, yo creo que después de ese módulo nos toca nomenclatura. Excelente, ¿no es cierto? Porque ahí es la pregunta que tal vez tendrían que hacerle, ¿no? A ver, acá tenemos un chat. Según la Carta de Derechos Humanos, ninguna persona es comercializable. Muy bien, Ángel, ¿no? Persona, ¿no? Persona. Y ahora, persona. Pero un cadáver también se le seguirá, ¿cómo les podría decir? Denominando persona, ¿no? Ahí también estamos en un conflicto, ¿no? Porque la persona es aquella que es una persona viva, se refiere a eso, ¿no? Que a una persona que está viva no se la puede vender, ¿no es cierto? Los derechos humanos ya no hay esclavitud, ¿no es cierto? Más que todo se refiere a eso, que a una persona viva, ¿no? No se la puede vender. Pero ya hasta cuando ya fallece, medio que pierde tal vez el denominativo de persona, ¿no? Porque, bueno, ese es otro tema. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Adelante, a ver, pero. Licenciado, nosotros teníamos una postura en lo que eran cadáver, que sí era una mercancía, licenciado. Considerando que cadáver son restos humanos, es una mercancía, pero no para comercializar, sino con algún fin científico o con algún fin de investigación. Ya, pero pese a eso, o sea, yo pienso que no se puede comprar, sino tal vez donar, ¿no? Porque muchos, inclusive en vida, ¿no es cierto?, uno en vida, cuando ya sabe, tal vez tiene una enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Entonces él mismo dice, utilícenme a mí para experimentos, no sé, para saber qué ha pasado con mi enfermedad, ¿no? O cómo ha reaccionado mi pulmón, pero entra como forma de donación, ¿no? Algo voluntario, pero no comercializable. Por lo tanto, esta era mi pregunta, ¿no? ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo o cómo o por qué se podría decir que un producto, ¿no? ¿Cómo es? Si un producto es mercancía, ¿no? O sea, ¿cuándo se llegaría a denominar, a decir que un producto es una mercancía? Por ejemplo, ustedes ahí donde están tal vez tienen, no sé, una mesa, ¿no? Una mesita o su celular.
ese producto, esa mesa, ¿es mercancía? ¿Se considerará mercancía una mesa? Para ello tiene que cumplir, nos dicen, no requisitos, pero condiciones tal vez. Y las principales son 3 para determinar que ese producto, esa cosa, objeto, etcétera, se la denomine como mercancía. Una, tiene que ser tangible. La mesa se toca. Los restos humanos se tocan. ¿No es cierto? Son tangibles. Podemos tocar. 2, tiene que ser transportable. La mesa se puede transportar, sí. El resto humano también, el cadáver se puede transportar, por eso lo han traído de otro país, ¿no es cierto? Lo han transportado. Y además tiene que ser comercializable. ¿La mesa es comercializable? Sí, el cadáver no. No se puede comercializar. Por lo tanto, los cadáveres no son mercancías, como lo decían algunas compañeras. Y dentro de lo que es el tema aduanero, solo se pueden importar mercancías, ¿no es cierto? Y si el resto humano no cumple con una condición, porque obviamente no lo va a cumplir, no es una mercancía. Por lo tanto, cuando llegan los restos humanos, no se puede, pues, acoger a ninguna modalidad de despacho, ¿no es cierto? Es más, a ver, hubo como anécdota, digamos, muchos tiempos atrás, habían llegado un cadáver, ¿no es cierto?, a un aeropuerto, pero lo estoy hablando así, que me han contado también, ¿no? No es que yo he estado ahí, y no sabían qué hacer, un cadáver, y así, ¿no? Entonces empezaban a discutir entre los de aduana, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que entra? ¿A qué? Y habían decidido a qué partida la vamos a clasificar, ¿no? O sea, ¿a qué partida habrá una partida para restos humanos? ¿No? Pues habían puesto a buscar, ¿no? Y habían encontrado una partida, ¿no? Entonces uno de ellos dice, sí, aquí está una partida. ¿Cuál es? ¿En qué? Lo habían querido clasificar en carnes frías, ¿no? Entonces eso es como una anécdota que el cadáver lo habían querido clasificar como carnes frías, ¿no? Entonces no va, ¿no? Porque tampoco puede pagar ningún tributo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el procedimiento que se sigue es cuando llega, ¿no es cierto?, un resto humano, y la aduana participa. Sí, señores, la aduana participa. Pero ¿cuál es su participación? A los familiares, ¿no es cierto?, los familiares del difunto, ellos tienen que presentarles todos los documentos, ¿no?, de defunción. Es decir, bueno, los de defunción, no sé, pues, ¿no?, el médico que extiende esto, otro, tal, todo en ley, digamos, ¿no?, todo en regla. Pero también la aduana, les comento que participa en el tema y además la aduana revisa. Ustedes saben que el cuerpo, el cadáver llega en una caja, ¿no? Una caja. Entonces lo abren la caja. Obviamente esto hacen no en la presencia de sus familiares, sino en otro lugar, ¿no es cierto? Abren la caja y lo que tienen que hacer es buscar, ¿no es cierto?, alrededor, porque obviamente pueden ahí poner alguna cosa, no sé, pues pónganse joyas, dinero, que quieran hacer pasar, ¿no es cierto?, en la caja, porque es un muerto, creen que no lo van a revisar. No, revisan, pero en el sentido de que pueden encontrar algo, ¿no? Ahí. Y además de ello, también participa lo que es la FELCC, creo que es el tema de narcóticos, ¿no? Esa fuerza. ¿Por qué? Porque también pueden haberle introducido, puesto algún tipo de droga. Y diciendo que como es un cadáver, nadie va a revisar. No, se revisa, participa la aduana y también participa la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no? Y después de haber hecho toda esa revisión, etcétera, etcétera, recién es entregada a los familiares, ¿no? O sea, no hay acá. Y el único requisito es que se sella el documento de embarque, ¿no? La aduana va a sellar, el otro que sí ha llegado, y se los hemos entregado, o no, se lo han llevado, ya seguramente tendrán un caso fúnebre, etcétera, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero ese es el procedimiento que se realiza cuando llegan restos humanos
por aeropuerto, obviamente, ¿no? En un aeropuerto, ¿ya? Por lo tanto, no es una mercancía, no se puede aplicar a ningún régimen, no pagan tributos, etcétera, etcétera. Ya, esto y el cuentito como una anécdota que sí había pasado, pero mucho tiempo atrás. Bien, entonces, en el despacho inmediato, ¿no es cierto? Así también como el despacho anticipado, se cuenta con los plazos, ¿no? Los plazos de regularización. Ahora, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice la descripción? Mercancías urgentes, ¿no es cierto? Mercancías urgentes que está en el párrafo segundo del artículo 130 del reglamento a la Ley General de Aduanas, dice que son 30 días. Mercancías con solicitud de exención del sector diplomático, estamos hablando del sector diplomático, no gubernamental, y donaciones a entidades no públicas, ¿no? Estamos hablando de entidades no públicas, estamos hablando de entidades privadas, son 60 días. Mercancías destinadas a entidades del sector público, 120 días. Mercancías, combustibles, líquidos, gaseosos importados por yacimientos, 120 días. Importaciones de GLP por yacimientos, 180 días, y otras mercancías que no están acá son 20 días, ¿no? Al igual que el despacho anticipado. Tenemos 20 días. Ahora, acá tenemos unos asteriscos, ¿no es cierto? Y acá también nos explica. Para los que tienen un asterisco, dice plazo computable a partir de la aceptación de la DIN. En este caso son todos los que tienen un solo asterisco. Y para los que tienen dos, dice, el plazo se computa a partir de la fecha del parte de recepción del último medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, en este, dice mercancías combustibles líquidas. Nunca yacimientos importa, pues, un camión. Va a importar, no sé, pues, saber 100.000 litros, ¿no? No sé, estoy poniendo un ejemplo. Entonces van a venir no sé, 20 cisternas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a computar a partir de que ingrese, dice, y el parte de recepción salga del último medio de transporte. ¿Ya? Ahora, acá hay bueno, más adelante también lo vamos a ver, pero quería preguntarles. Acá nos habla de mercancías urgentes. Quisiera que tengamos bien claro cuáles son las mercancías urgentes. Si alguien me ayuda con el artículo 130 del reglamento, a ver, vamos a ver quiénes no están participando. Damaris, ¿está en sala? Sí, Lice. Ahorita lo leo. Ok, gracias. Nos dice el artículo 130. Artículo 130, procedimiento para el despacho inmediato. El despacho inmediato será solicitado a través del declarante ante las administraciones aduaneras interiores. El párrafo segundo. Allá. Únicamente para las mercancías que protejan la vida o la salud humana, casos de emergencias, medios ambientales, desastres naturales, productos perecederos del reino animal o vegetal, publicaciones periódicas y otros casos de emergencias similares, se autorizará el levante de la mercancía antes del pago de tributos aduaneros, bajo la responsabilidad solidaria y mancomunada del despachante de aduana, con la presentación de la declaración de mercancías. Las entidades del sector público podrán tramitar el despacho inmediato de mercancías previo al cumplimiento de las obligaciones tributarias, a solicitud expresa y bajo responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva. Excelente, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tocar un poquito más este tema? Cuando ya estemos entrando al pago de los tributos aduaneros. La pregunta que les hago, porque hay términos que, como les dije, tendríamos que conocerlos bien, ¿no? Saber la definición para no tener ciertos contratiempos. Uno, las mercancías que acá han leído de urgentes, ¿no? Nos han denominado productos perecederos, ¿no? Bueno, no sé, plasmas, ¿no? Que tienen que salir con urgencia. Ahora, las donaciones entrarán como una mercancía urgente.
es decir, mercancías urgentes, acá los están poniendo en forma general, ¿no? Forma general. ¿Por qué? Porque en la lectura que nos decía, perdón, en la lectura que leyó la compañera, decía que están mercancías que protejan la vida o la salud humana, ¿no? Bueno, falta saber cuáles eran esas. Son muy genéricas. Casos ambientales, desastres naturales. Cuando hablamos de desastres naturales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a una inundación que alguna vez hemos tenido, incendios que también hemos tenido, ¿no? Son desastres naturales. Entonces, esas mercancías que vienen de afuera, ¿no es cierto? Donaciones. Dicen, bueno, vamos a donarles frazadas, agua, vituallas, medicamentos, ¿no es cierto? Porque se ha sufrido un desastre natural, hemos sufrido y sí o sí hemos recibido esa ayuda. Esa ayuda, ¿no? Que han venido de los diferentes países, está dentro, ¿es una donación? Les pregunto. ¿Podemos conceptualizarla como donación? La ayuda que viene por algún desastre natural. ¿Qué dicen? A ver. Vamos a ver, ¿dónde está Celina? ¿Celina está en sala? Celina, creo que voy a llamar lista, ¿no? Creo que hay una casilla de asistencia, ¿o no? Michelle. Araceli, ¿quién está con la palabra? No, le decía que sí hay una casilla de asistencia. Ah, gracias. Entonces sí, ahí voy a poner, ¿no? Porque una cosa es que estén acá, yo leo, ¿no? Sus nombres, por ejemplo, como les decía, Celina, Aide, Guarachi. Pero si no me responde es que no está presente, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que ponerle falta, ¿no? Eso tal vez también les va a afectar, porque el tema no es entrar e irse, tal vez tiene otras actividades, no sabemos, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no es cierto? De que si entramos tenemos que estar participando. Michelle. Buenas noches. Michelle. Buenas noches, licenciado. Yo considero que sí. Sí, donaciones. Ah, ya, ok. Que sí se... Creo que pasó similar en un caso de cuando hubo un incendio en la Chiquitanía. Sí, sí. Y creo que se tardaron en salir las donaciones que habían entrado. Ya. Imagínate, han tardado y aquí nos dice que pueden acogerse a este despacho inmediato, ¿no? O sea, no pueden tardar, pues eso. No se puede quedar, ¿no es cierto? Entonces hay una diferenciación. Yo les voy a ver, acá hay un chat. Damaris, las donaciones que son hechas por organismos internacionales sí serían despacho inmediato. Ya. Pero acá hay una ¿cómo les podría decir? Aclaración, tenemos que aclarar. Una cosa son las donaciones. Cuando existen donaciones, o sea, para que exista o se haga una donación, tienen que haber dos partes interesadas, ¿no? Eso es obvio. Y además pueden ser del sector público o del sector privado. Pero tienen que haber dos. Una que puede solicitar que le donen, ¿no es cierto? Y otra que esté dispuesta a donar, ¿no? O sea, tienen que haber dos partes. Y cuando decís, y obviamente de estas dos partes hay un proceso, pues, ¿no? Cartas aquí, cartas allá, justificar el por qué, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Harta información para que sí, es donación. Y las donaciones están exentas, ¿no es cierto? Además, pueden realizar el procedimiento de exención tributaria, ¿no? Inclusive, porque hay algunas donaciones que sí van a pagar, ¿no? Cierto impuesto. Entonces, ese es todo un proceso, ¿no? Entonces, aquellos que quieran hacer donaciones o quieran recibir donación, tienen que tener a su ente donador, ¿no? A donador que les diga, sí, yo les voy a donar una movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, necesito todo papeleo.
pero tiene que existir dos entes. Pero cuando existe en los desastres naturales esos envíos de ayuda, no se denominan donaciones, porque ya estaríamos entrando, ¿no es cierto? Claro, nosotros decimos sí es una donación, pero en términos, ¿no? Términos de comercio internacional, como les digo. A esa ayuda, ¿no es cierto?, se les denomina como mercancías de socorro. Son mercancías de socorro. Por eso, acá como dice mercancías urgentes, nos está englobando, ¿no? Como decían, dentro de eso tenemos, nos habla de los desastres naturales, nos habla de mercancías perecederas, pero ojo, las mercancías perecederas pagan impuestos. Las mercancías de socorro, que están dentro de este mismo punto que dice mercancías urgentes, no paga impuestos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que también saber dividir, ¿no? O decir cuáles son urgentes por el tema de su característica y cuáles son de socorro, cuáles pagan, cuáles no pagan, porque aquí me están poniendo en uno solo, ¿no? Entonces, aquellas mercancías, productos que han venido como ayuda, que nosotros conocemos, y también todo el mundo, ¿no?, como donaciones, vienen a ser para el tema del despacho, del tema aduanero, como mercancías de socorro. Y eso está en la Ley General de Aduanas, en el término de glosarios, no, inclusive en el despacho inmediato, tal vez más adelante vamos a ver, dice mercancías de socorro son sujetas a esto, ¿no?, por envíos por desastres naturales. Y obviamente estas mercancías denominadas de socorro, pues no pagan impuestos. ¿Cómo es posible que tengamos que cobrar, no es cierto, a alguien que nos está ayudando? Las donaciones, que son artículo 197. Gracias, Benedicto, pero si fueras tan amable, tal vez podrías leer artículo 197 de la ley o del reglamento. Licenciado, del reglamento. A ver, dale la lecturita, por favor. Artículo 197, envíos de socorro. Ahí está. Constituyen envíos de socorro las mercancías que ingresan al país como auxilio para damnificados de catástrofes, siniestros y epidemias para su distribución gratuita. La Administración Aduanera deberá emitir una resolución administrativa que detalle la mercancía internada y el destino de ella. Los envíos de socorro deben venir consignadas a instituciones públicas o instituciones privadas de beneficencia debidamente acreditadas. Dichos envíos serán internados sin requerir declaración de mercancías y su despacho se efectuará con la sola presentación de documentos de origen, limitándose el control de la Administración Aduanera al mínimo necesario, tratándose de equipos, aparatos e instrumentos materiales destinados a operaciones de auxilio que ingresen en admisión temporal. No se exigirá declaración y podrán permanecer en el país por el tiempo necesario que dure la emergencia. Ahí está, ¿no es cierto? Gracias, Freddy. Entonces, ahí está clarísimo. Inclusive, ¿no?, nos habla de mercancías que pueden ingresar temporalmente, y tienen que volver. Ejemplo, en esos incendios han ingresado helicópteros, ¿no es cierto? Aviones, esos aviones, ¿cómo los llamaban? Aguateros, creo, ¿no? Que nosotros no tenemos, han entrado a nuestro país. Y imagínense, decirles que paguen impuestos, es una internación temporal, no, olvídense, ahí dice solamente con el documento de origen, ¿no?, una descripción. Y además pueden quedarse no hay plazo para que salga, ¿no?, porque están viniendo a ayudar. Entonces ahí con ese artículo nos ha aclarado muy bien el compañero, que dice en la ley, que son las mercancías de socorro, ¿no? Y están bien definidas, que vienen a ser para este tipo de urgencias, ¿no? O emergencias, desastres naturales, etcétera, etcétera. Eso también está dentro de las formalidades que en el caso del despachante de aduana tiene pues que tener conocimiento, ¿no? Decirle, esto no es donación, o sea, o imagínense querer meter algo de socorro como donación, o donación algo de socorro, ahí no se puede. Entonces tenemos que tener claro, ¿no?, muy claro lo que son los términos
para poder realizar el despacho. ¿Ya? Excelente. A ver, vayamos viendo uno más. Aquí está. Seguimos con el despacho inmediato, ¿no? Y nos habla de las responsabilidades. Ahora, por ejemplo, a ver, las responsabilidades. El declarante, dice, el declarante, pero esto ya viene a ser en el despacho aduanero como tal, ¿no? Ya no estamos hablando de un despacho inmediato, sino ya hemos entrado a lo que es el despacho. Nos dice que el declarante deberá observar el cumplimiento de las normas legales, ¿no? Reglamentarias, procedimentales, ¿no? Que regulan todas las operaciones aduaneras. Pregunta a la sala, que también podría ser, bueno, una pregunta, como les decía, a mí más me interesa la participación. ¿A quiénes se les denomina quién es el declarante? Porque aquí dice la responsabilidad, ¿no? Dice el declarante es la responsabilidad del declarante, ¿no? Dice que el declarante deberá observar el cumplimiento de las normas legales. O sea, es responsable el declarante de hacer cumplir las normas legales. Entonces pregunto, ¿quién es el declarante? ¿O a quién se le denomina declarante? La agencia despachante dice. La agencia despachante. A ver, Araceli, ya. Podría ser, Lice, podría ser la agencia despachante y aquellos importadores que realizan sus propias declaraciones, sus propias DUI o DIN. Correcto, Yadir. Ahí falta uno más. Importador, agencias despachantes y o despachantes de aduana. Aquí tengo un chat. A la persona que realiza el trámite. No, Ángel no. La persona que realiza el trámite puede ser solamente un tramitador tal vez, ¿no? Pero él no tiene la responsabilidad. Además, no es un declarante. El declarante sí es el tema de el agente despachante y el importador. Pero nos falta un hito más. ¿A quién más se le denomina declarante? Está otro que son los despachos oficiales, ¿no? O sea, tenemos 3 declarantes. Agencias despachantes y despachantes de aduana, el importador y además los despachos oficiales que realizan despachos para el sector público, ¿ya? Entonces, a ellos se les va la responsabilidad. Y aquí están, miren, en el mismo despacho nos tiene importadores directos y despachos oficiales. Y además aquí está el despachante, ¿no? Bien, estimados diplomantes, acá vamos a quedar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, comentario. ¿Cómo se está llevando la clase? ¿Se entiende, no se entiende? Una consulta, licenciado, por favor. El último que dijo que se denominaba. Son despachos oficiales. Ellos son los que realizan despachos de importación de mercancías para el sector público. Son denominados declarantes. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda. Y como siempre, si quisiera ver si se ha entendido, ¿no? O algo habría que mejorar para que yo pueda mejorarlo, ¿no? Para la siguiente clase. Se ha entendido, Alice, de la clase. Ok, gracias. Perfecto, entonces, a ver, acá hay un chat. Hay 3 chats, vamos a leerlos. ¿Se entendió bien? ¿Todo entendido? ¿Todo bien, Lee? Gracias. ¿Se entendió? Está muy bien. Gracias. Muy bien, entonces, si todo está perfecto,
nos veríamos, acá hay un chat más, a ver, vamos a leer. Está bien, gracias, Celina. Entonces, vamos a quedar ahí. A ver, acá hay otro chat. Y gracias, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí y tenemos que terminar, ¿no? El viernes tenemos que terminar esto porque después entramos al otro régimen. Ojalá nos alcance, pero estamos bien, ¿no? Me imagino que las preguntas se están respondiendo y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Que aprendamos y no que vaya yo diciendo y pasando rápidamente todo el material. Entonces, gracias por su audiencia, ¿no es cierto? Muy buenas noches y como siempre, bendiciones para todos. Nos vemos el día viernes. ¿Ya? Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ok, Gracias, Licen. Buenas noches. buenas noches.